Conexión 7 Radio, señal de esperanza, esperanza. Dígame amén para saber que ya lo tienen, así empiezo a leer. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida, cuando toda la gente le vio, se sorprendió y corriendo hacia él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu le vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Jesús entonces le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El hombre dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es, ¿qué cosa? Posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres nunca más en él. Entonces, clamando y desgarrándole con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Entonces Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y aquel joven se levantó. Que el Señor bendiga siempre su santa palabra. La joven había sido arrebatada en visión. En aquella visión celestial, ella contemplaba la mesa enorme, larga, donde un día se sentarán todos los redimidos a disfrutar de la tan ansiada cena de las bodas del Cordero. Y mirando los frutos que estaban sobre la mesa, sintiendo atracción de ellos porque se veían tan jugosos, tan carnosos, tan apetitosos, extendió su mano para tomar uno de ellos. Y el ángel que estaba mirándola le dijo: Helen, no lo hagas. No tomes de ese fruto, todavía no. Yo te prometo que si te mantienes fiel al Señor, tú te sentarás en esta mesa con los redimidos y comerás de este fruto y de otros más. Pero por favor, todavía no tomes del fruto, porque si tomas del fruto no podrás regresar a la tierra, y allí abajo todavía hay mucho trabajo que tienes que hacer. La persona que vivió esta experiencia, ella misma relata este incidente en uno de los libros que escribió, conocido con el nombre de Primeros Escritos. Ella dice que miró la tierra y vio esta tierra llena de oscuridad, y entendía todo lo que esa oscuridad representaba: el dolor, la angustia, la desesperación, la enfermedad, la desolación, la muerte. Y sabiendo que tendría que volver a este mundo, comparó, contrastó con la belleza, la gloria, la grandeza, la majestad del cielo donde estaba el trono de Dios. Y ella sintió nuevamente el deseo de volver a querer tomar ese fruto, y volvió a extender su mano, y el ángel insistió: Helen, no lo tomes, no lo toques, porque todavía tienes que hacer mucho trabajo allí abajo. Y ella cuenta en ese libro, en ese capítulo donde relata este incidente, que no tenía ganas de volver, pero que decidió volver
porque definitivamente creyó de todo corazón que las palabras de ese ángel eran muy ciertas. Todavía había mucho trabajo que realizar en esta tierra. Este incidente o relato que nosotros leímos del Evangelio de Marcos capítulo 9, versículos 14 al 27, está precedido por una situación similar a la que yo te acabo de relatar. Es la ocasión cuando el Señor Jesucristo está en la cima de una montaña transfigurándose delante de 3 de sus más allegados colaboradores. Estos son Santiago, Pedro y Juan, que lo acompañaron a la montaña, y estando los cuatro allí en la montaña, los 3 con él, el Señor le pidió al Padre que por favor les mostrara a ellos la grandeza, la gloria, la majestad que había tenido él antes de venir a esta tierra. Entonces la gloria de Dios envolvió al Señor Jesucristo. Él se transfiguró de tal manera que quedó resplandeciente delante de estos 3, los cuales, cayendo al piso, se quedaron atónitos mirando la escena en la que aparecieron de paso 2 personajes muy reconocidos en la historia de Israel. A la derecha, aquel gran legislador, profeta, conocido con el nombre de Moisés, el libertador. A la izquierda, el otro gran personaje conocido con el nombre de Elías, el tisbita. Y en medio de aquella escena, en ese arrobo emocional y espiritual, Pedro, uno de los 3 que estaba allí, sintió lo mismo que esta muchacha que yo les relaté la historia hace un momento atrás. Pedro dijo: maestro, qué bueno que estemos aquí. No necesitamos bajar de la montaña. Tenemos que quedarnos aquí. Hagamos aquí 3 cuarteles, 3 enramadas. Una para Moisés, la otra para Elías y la otra para nosotros. Y sin necesidad de bajar la montaña, desde aquí vamos a reinar el mundo entero. Y entonces el Señor Jesús le dijo a este hombre y a los otros 2 que estaban con él las mismas palabras que el ángel le diría a esta señorita años, siglos después. Acercándose a alguno de esos bordes de los precipicios de aquella montaña y señalando hacia abajo, Jesús dijo: no nos podemos quedar aquí arriba, porque allí abajo todavía hay mucho trabajo para hacer. Y sabes una cosa, mi querido amigo, este Jesús del que yo te estoy hablando conoce muy bien las cimas de las montañas, porque en varias cimas de varias montañas hizo cosas extraordinarias. En una ocasión, en la cima de una montaña, entregó su voluntad expresada en 2 tablas de piedras escrita con su propio dedo, y se la entregó a ese personaje llamado Moisés. En la cima de otra montaña descendió en fuego para mostrarle a todo el pueblo de aquel tiempo que él todavía seguía siendo Dios en Israel. Eso fue en los días de Elías. En la cima de otra montaña se encontraba ahora manifestando su gloria y su esplendor, y frente de la montaña donde él estaba había otra montaña más donde él manifestaría la gloria más excelsa que alguna vez la humanidad pudo haber visto. Estoy hablando de la montaña del Gólgota, del Calvario, que estaba allí enfrente de aquella montaña donde él manifestaría todo su poder y su amor hacia la humanidad para poder salvarnos. Jesús conoce muy bien las cimas de las montañas, y en la cima de una montaña un día se posará para encontrarse con los redimidos allí en el monte de Sión. Pero sabes, aun cuando conoce muy bien las cimas de las montañas y en la cima de las montañas hace grandes cosas, nunca se queda en la cima de la montaña. Siempre desciende la montaña, y desciende la montaña para encontrarse con los penitentes, desciende la montaña para encontrarse con los seres humanos en la condición en la que nos encontremos. No le importa tanto la condición, le interesa encontrarnos, le interesa llegar, le interesa tocar, le interesa redimir, le interesa sanar, le interesa levantar, le interesa hacer lo que nadie puede hacer, solamente Él. Alabado sea su nombre por eso. Y aquel día, este descender de la montaña, de aquel lugar de la transfiguración, era un símbolo de lo que él había hecho cuando había descendido de la montaña de Dios. Porque él un día dejó el trono, la gloria, la honra, la majestad, y vino a esta tierra a encontrarnos al pie de la montaña de este mundo, allí donde estábamos en este mundo oscuro, lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de desesperación, lleno de tantas cosas negativas. A él no le importó, él descendió la montaña, él vino porque él es el buen pastor
pastor que sale a buscar la oveja. Él es el que cruza los ríos. Él sube las montañas, baja las montañas, corre a donde tenga que correr, llega a donde tenga que llegar, porque en su afán lo único que desea es salvarte a ti y salvarme a mí. Ahí está Jesús bajando la montaña ese día una vez más, como un símbolo de lo que había hecho hacía 33 años atrás. Nuestro camino hacia una realidad mejor. ¿Qué discutís con ellos? Y ellos se ponen a pensar, ¿qué estamos discutiendo? Y seguramente el Espíritu Santo, convenciendo el corazón como Él sabe hacerlo, haciéndoles entender que estaban haciendo lo incorrecto, empezaron a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos discutiendo? Si no hemos sido puestos aquí para discutir con la gente, hemos sido puestos aquí para ayudar a la gente, para bendecir a la gente, para compartir la bendición que hemos recibido de Jesús. Y mientras ellos están pensando qué respuesta mejor le pueden dar al maestro, de entre la multitud surge una voz. Esa voz es la de un padre angustiado, la de un padre desesperado, un padre que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ayudar a su hijo. Y digo, ¿qué padre no estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a un hijo? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir, papá? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a ir, mamá, para ayudar a tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo o tu hija se enfermó y mirabas a tu hijo o a tu hija sufrir y sentías en tu corazón el deseo de, si podías quitar la enfermedad de él o de ella y colocártela sobre ti, lo hubieses hecho, en tu afán por verlos sanos, felices, a esos seres que amas con tanta fuerza desde lo más profundo de tu corazón? Quizá puedas entender a este padre, porque hasta incluso quizá es posible que esta mañana yo esté predicando y en este lugar hayan padres que se identifiquen con este hombre de la historia. Un padre que sufre por un hijo, un padre que sufre desesperado porque siente que está intentándolo todo y nada da resultado. Una madre que llora en silencio todas las noches, porque cuando mira hacia la habitación de su hijo, de su hija, él o ella no está. Y no es porque ya se casó y ahora tiene su familia, sino simplemente porque son las tantas de la noche y todavía no ha regresado a casa. Y te preocupas en el interior y sufres en tu corazón y te acongojas allá adentro preguntándote, ¿dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hija? Y cuando escuchas sonar una sirena de policía o de una ambulancia, tu corazón palpita con mayor fuerza porque piensas, será mi hijo, será mi hija. Y te encomiendas a Dios diciendo, Señor, por favor, protege a mi hijo, protege a mi hija. Pero la angustia está allí adentro. Quizá puedas entender lo que sentía aquel padre de la historia, que desesperado interrumpió el silencio en el que se quedaron los discípulos de Jesús cuando Él les hizo la pregunta, ¿qué discutís con ellos? Y rompiendo el silencio, ese padre dice, Señor Jesús, discúlpame, maestro, yo te voy a pedir que me regales 5 minutos nada más, porque aquí están estos tus discípulos y a ellos lo vas a tener siempre. Ellos te escuchan, te siguen, viven contigo, comen contigo, van a donde tú vas. Pero yo solamente te pido 5 minutos nada más. Mira, estoy desesperado. Tengo un hijo que tiene un espíritu inmundo. Y ese espíritu mudo y sordo lo tira al agua, lo tira al fuego. Yo veo cómo día a día mi hijo se está muriendo y yo me desespero en mi afán por ayudarlo, pero no puedo hacer nada por él. Jesús lo mira y el hombre dice, se lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada por mi hijo. ¿Conoces el dicho, Jesús? Tal discípulos, tal maestro. ¿Podrás tú hacer algo por mi hijo? ¿Podrás tú hacer lo que los otros 9 no pudieron? ¿Podrás tú hacer lo que yo con tanto empeño y deseo intenté y no logré? ¿Podrás tú hacer lo que los profesionales intentaron y no lograron? ¿Podrás tú hacer que esta congoja que llevo dentro desaparezca para siempre?
¿Podrá Jesús hacer algo por aquel padre? ¿Podrá Jesús hacer algo por ti, papá? ¿Podrá Jesús hacer algo por ti, mamá? ¿Podrá Él secar las lágrimas con las que mojas la almohada todas las noches? Jesús mira a los muchachos aquellos y dice: pero qué barbaridad. ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir con ustedes? ¿Por qué les falla la fe que necesitan tener para momentos como estos? A ver, tráiganme al muchacho, tráiganmelo. Y se lo llevaron así como estaba, endemoniado, poseído, con ese espíritu mudo, con ese espíritu sordo. Y cuando llegó frente a Jesús, empezó a revolcarse de un lado para el otro. Los otros que están con Jesús huyen cuando ven ese cuadro, porque sienten miedo y a la vez impotencia, porque saben que ellos no pueden hacer nada ante una situación como esa. Entonces Jesús hace otra pregunta más. Mirando al Padre le pregunta: dime, amigo, ¿cuánto tiempo hace que tu hijo está así? ¿Cuánto tiempo hace? Piensa el Padre: caramba, tengo que precisar el día, la hora, cuándo fue que empezó, cuándo fue la primera vez que empezó a ponerse rígido, o la primera vez que se cayó al fuego o al agua, o se empezó a retorcer o echaba espuma por la boca. Trato, Jesús, de encontrar el punto de partida, pero no lo encuentro. Y en esa búsqueda por tratar de encontrar el punto de partida, recuerda todas las veces que le pasó, todas las veces que intentó ayudar, todos los lugares a donde fue, cada rincón que visitó, cada profesional que trató, cada promesa que le hicieron, cada frustración que sufrió, cada fracaso que vivió o experimentó. Y mirando a su hijo, le responde a Jesús diciendo: mira, yo realmente no puedo decirte cuánto tiempo hace. Exactamente no puedo. Lo único que puedo decirte es que hoy ya es un joven y él está así desde que era un niño. Es más, buscando el punto de partida, me acordé de todos los lugares a donde fui. Y recordando cada lugar, recordé cada fracaso. Recordé todos los profesionales que lo trataron y recordé todos los profesionales que fracasaron. Y viene a mi corazón la frustración de la impotencia de saber que lo intenté todo y no he podido hacer nada por él. Es más, revisando todo eso, me doy cuenta que el caso de mi hijo es un caso perdido. Es un caso sin remedio. Es un imposible de la sociedad. ¿Has escuchado alguna vez de los imposibles de la sociedad? Aquellos que quedan marcados por la sociedad y la sociedad dice: este nunca va a cambiar. Hasta incluso hay dichos que apoyan estos pensamientos o conceptos populares, como por ejemplo ese dicho que dice: aunque la mona se vista de seda, ¿cómo dice? Ah, lo saben bien ustedes, ¿eh? U otro que dice: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Pero ¿será que para Jesús las cosas son igual? ¿Será que Él mira los imposibles de la sociedad y Él dice: bueno, ya no hay más nada que hacer? Si otros no pudieron, ¿por qué intentarlo yo? Entonces, cuando Jesús hace traer a aquel muchacho, el padre se queda mirando a Jesús, le da su respuesta y después le dice: bueno, mira, te voy a decir una cosa, Jesús. Si lo he intentado tanto, si he buscado en tantos lugares, si he ido a tantos lados, si he tratado tantas cosas, ¿qué pierdo con intentarlo contigo? Y eso mismo te pregunto yo a ti: ¿qué pierdes intentando con Jesús? Entonces el hombre dice: mira, aquí está mi hijo, el caso es imposible. Ahora, si tú puedes, yo no sé si puedes, pero si acaso, quizá, a lo mejor, tal vez, no sé, digo, de pronto me parece, si puedes hacer algo por él, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes. ¿Será que puede Jesús? ¿Será que Jesús puede hacer lo que otros no pudieron por tu matrimonio?
¿Será que Jesús puede hacer por tus hijos lo que tú quisiste, intentaste y otros trataron ayudándote y no lograron? ¿Será que Jesús puede hacer por tu problema de estatus en esta nación a que las cosas puedan